Estará con ustedes nuestra amada pastora. Aleluya. Gloria a Jesús. Eres una oveja de la casa del Señor. Aleluya. Vamos a estar ahora orando por las ofrendas, por los diezmos y las ofrendas. Pero antes de continuar, quiero agradecerle. Ellos no, ¿verdad? No lo piden, pero yo quiero para que sepan, hay gente, ¿verdad? Diezmando fuera de la casa. Y yo quiero agradecerle, ¿verdad? De todo corazón que el Señor le multiplique, le bendiga por creer en la visión, ¿verdad? De esta casa. Así que vamos a estar orando y traiga sus diezmos y ofrendas. Y vamos a estar orando al Señor. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre de la gloria. Te pido en esta hora, Señor, tu palabra dice que traigamos con gozo nuestras ofrendas al altar. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas cada una de estas ofrendas, Señor, y que tú bendigas a cada uno, Señor, de los sembradores, de los, Señor, que están poniendo sus semillas, Señor, para que tu obra se multiplique, Señor amado, porque esto no se trata de nosotros, sino, Señor, llevar tu obra, Señor, hasta los confines de la tierra, dice tu palabra. Estamos para servirte y honrarte a ti, Señor amado, en esta hora, Padre. Te pedimos que tú multipliques, Señor, al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hermosa mañana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Están dormidos todavía? Dios me los bendiga. Estamos contentos de que estén en la casa del Señor. Si no ha saludado a su hermano, hace tiempito que no lo hacemos, ¿verdad? Saluda a su hermano, dele la bienvenida. Nos gozamos de que esté en la casa del Señor. Aleluya. Somos una sola familia en el Señor. Aleluya. Santo eres Jehová. Poderoso es el Señor. Santo, santo, santo eres Dios. Aleluya. Ahora te voy a pedir que me acompañes a el libro de Juan, capítulo 15. El libro de Juan, capítulo 15. Y si lo tienes, puedes decirme un fuerte amén. Aleluya. Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Aleluya. Del versículo 1 al 8. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre, por tu hermosa palabra en esta hora, Señor. Padre, te pido, Señor, mi Dios amado, que tengamos nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta hora, Padre. Quita toda distracción, todo aquello, Señor, que no permita poner atención a tu palabra, mi Dios amado. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar en esta hora, aleluya. Como ya pudieron, ¿verdad?,
escuchar en este capítulo de Juan, aquí la palabra permanecer se menciona prácticamente en casi todos los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Así que el tema de hoy es permanecer en mí, permanecer en la vid, aleluya, ¿verdad? Así que cuando comenzamos, ¿verdad?, a escuchar este capítulo de Juan, aquí el Señor le está hablando a sus discípulos. Le estaba diciendo que si permanecían en Él, todo lo iban a poder hacer, todo lo iban a poder hacer, todo iban a echar buen fruto, y no solamente buen fruto, sino mucho fruto. Pero yo quiero empezar hablándote sobre la primera parte que menciona este versículo, pero en el versículo 4 que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto fuera de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. El Señor no está hablando aquí, nos está hablando aquí de una relación, de una unión, de un vínculo. Está hablando tanto de la planta juntamente a qué, a su fruto, a lo que esa planta va a dar. Y está indicando que la planta, la vid, ¿quién es? Él. Él es la vid. ¿Y quiénes somos los pámpanos? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar juntamente pegados a la vid. Si usted sabe, y aquí tenemos ángeles que cultivan, que, ¿verdad?, tienen su, si tú no tienes, ¿verdad?, no prepara, y si tú cortas eso de ese lugar, ¿qué va a pasar? Se va a secar, se va a morir, no va a dar frutos porque no está, ¿verdad?, pegado a lo que le da los nutrientes, a lo que le da los nutrientes y las cosas para que pueda desarrollarse, crecer y dar el fruto, aleluya. Y el Señor nos está hablando aquí de una relación íntima, de una unión, de un vínculo. Por tal razón, aquí el Señor nos da la exhortación a que a permanecer en Él. Sabemos que esta unión se da cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos, damos ese primer paso de fe y nos convertimos en hijos de Él. Así es que nosotros llegamos a ser los pámpanos pegados a la vid. Cuando damos ese paso, creemos en Él, estamos uniéndonos a esa vid. Estamos acercándonos, ¿verdad?, y creando esa relación con el único Dios verdadero, aleluya. Lo que vamos a ver aquí es saber o conocer el secreto para una vida espiritual fructífera. Para una vida espiritual fructífera. Ahora bien, está claro que la exhortación a permanecer en Él implica una responsabilidad de quién. Es una responsabilidad de nuestra parte. No todo lo hace el Señor. Él está ahí siempre para nosotros. Pero aquí lo que está indicando, Él dice, si permanecen en mí, ¿a quién le está hablando? Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Él no dice, yo los voy a mantener en mí. No, si ustedes permanecen en mí, yo estaré en vosotros. Aquí es que es una responsabilidad que entonces te toca tanto a ti como a mí mantenernos pegaditos al Señor. Así que encontramos aquí un llamamiento o un llamado, mejor dicho, a una vigilancia, a vigilar para que en ningún momento la experiencia de comunión con el Señor se vea interrumpida. Que nuestra relación con Dios en ningún momento sea interrumpida. Por eso Él le está recordando a sus discípulos, porque ya Él pronto iba a ascender nuevamente a los cielos. Él volvía a su trono, pero para que ellos supieran que no iba a estar solo, sino que Él iba a permanecer con ellos, ellos tenían que entender que para que siempre el Señor estuviera con ellos, ellos tenían que mantener su relación con Él, aleluya. Que esa relación no fuera interrumpida, porque si pensamos
porque si permanecemos en Él, su poder espiritual fluirá a través de nosotros, haciendo la maravilla de producir frutos en nosotros. Por eso es que a veces que vemos tanta gente, posiblemente tantos años en la iglesia, y los vemos o con los mismos frutos o no dan fruto, o tú dices, ¿qué está pasando? Porque esto es un trabajo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la semilla, del sembrador, el Señor indicaba en aquella parábola que nosotros tenemos que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué indica eso? Que es un trabajo de continuo, una relación con Dios de continuo. Cuando la semilla fue sembrada, dio su fruto, produjo y dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Es trabajar continuamente para que ese fruto se mantenga y siga dando fruto. Porque al principio él decía que el que daba fruto, cuando leías al principio, decía que el que daba fruto, él lo limpiaba para que diera más fruto. El Señor recogía esos frutos para que siguiera dando más fruto. Aleluya. ¿Qué significa permanecer en Cristo? En una ocasión anterior el Señor había hablado en unos términos parecidos a permanecer en Él. En Juan 8, 31, 32 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí al final de lo que leí decía que en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. Dice que cuando llevamos mucho fruto nos convertimos en sus discípulos. Pero entonces aquí nos dice que también para ser discípulo y para poder dar fruto hay que permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Para tú poder permanecer juntamente con el Señor, para poder manejarte o saber lo que el Señor quiere que tú hagas, para poder tener una relación verdadera y no sea interrumpida, yo tengo que permanecer en la palabra. Yo creo que yo he enfatizado mucho, yo creo que lo más que enfatizo yo aquí es la palabra del Señor, porque la base, el fundamento de nuestra vida en el Señor se basa en su palabra. El poder permanecer caminando en este camino que no es nada fácil, porque combatir con el mundo es difícil. Pero si permanecemos en su palabra, dice ahí, verdaderamente seréis sus discípulos, porque estás obedeciendo sus palabras. Y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Probablemente no nos equivocamos si decimos que permanecer en Cristo es equivalente a permanecer en su palabra. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Aleluya. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guardare sus mandamientos permanece en Dios. Vuelve y nos especifica en esta palabra, en otro de los capítulos de Primera de Juan, que dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, ¿dónde están sus mandamientos? En su palabra. Dice que si guardamos sus mandamientos, permanecemos en Dios y Dios en Él. Cuando nosotros vivimos conforme el Señor nos manda a vivir y permanecemos en Él fielmente, Dios está con nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque usted sabe que cuando nosotros llegamos al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Viene a permanecer en nosotros. Pero para que siga permaneciendo en nosotros, tenemos que entender que tenemos que permanecerle fiel al Señor. Tenemos que seguir siéndole fiel al Señor, aleluya, para que Él permanezca en nosotros. Ahora bien, permanecer en la palabra de Cristo implica mucho más
que la mera aceptación de las doctrinas cristianas implica también el cumplimiento práctico de sus demandas que están en su palabra, confiar en sus promesas, adoptar su visión del propósito que tiene sobre tu vida. Pero eso tiene que ir acorde, que tus decisiones sean según lo que Él ha estipulado, aleluya. Es dejarte guiar por Él, depender de Él y confiar plenamente en que Él suplirá todo lo que necesitas para poder dar fruto, aleluya. Para poder dar fruto para su gloria, aleluya. Dar fruto para su gloria, aleluya. Implica ser sostenidos por Él para lograr sus propósitos. ¿Y tú sabes para qué? Para que le seas leal, para que le seas fiel a sus principios. Ser ferviente en la comunión con el Señor por medio de la oración, de la adoración, de tu servicio, de todo lo que hagas para el Señor. A veces nos cansamos, a veces estamos agotados, a veces tenemos tantas cosas y se nos olvida darle lo mejor al Señor. Hay que permanecerle fiel a Él, permanecer fiel a Él. Y cuando nosotros permanecemos a Él, entonces se cumple la segunda parte, que dice, y yo en vosotros. Por parte de Cristo hay un compromiso inalterable. Escúchame bien, iglesia. Hay un compromiso inalterable de parte del Señor de estar contigo todos los días de tu vida. Hay un compromiso inalterable. ¿Tú sabes por qué? Porque como ya hemos visto aquí, Él es inmutable. Él te ha dicho y ha hablado sobre tu vida, tiene promesas, tiene un propósito. Y como Él no es inmutable, Él no va a cambiar. Él dijo que si tú permaneces en Él, Él estará con nosotros. Por eso es que cuando tú te sientes solo, hay que analizarse, hay que buscar qué pasó, qué está pasando. Si te sientes en un momento difícil, que no entiendes lo que está pasando, dile, Señor, ¿qué está pasando? Estoy alejada de ti, ayúdame a entender qué está pasando, ayúdame a acercarme más a ti, aleluya. Porque Él siempre va a estar ahí. Él nunca se va a ir. Pero tú decides permanecer en Él para que entonces Él pueda actuar sobre tu vida, aleluya. La comunión con Él nunca se verá rota por su lado. La comunión del Señor con nosotros nunca se va a ver rota por Él, por su lado. Siempre va a ser si nosotros no permanecemos en Él. Si nosotros decidimos caminar como queremos, aleluya. Pero no solo eso, Él quiere llegar a tener una comunión más profunda e íntima de la que aún había tenido con sus discípulos. Él quiere tener una relación contigo más profunda aún de la que tuvo con sus discípulos estando juntamente con ellos aquí en la tierra. Él quiere tener una relación profunda contigo. Él quiere ir más allá de la relación de un maestro y su discípulo. Para compartir su vida y su amistad contigo. Él quiere compartir cosas mayores contigo, como dice la palabra, pero hay que permanecer fiel a Él, aleluya. Esta permanencia de su parte implica el suministro de un constante flujo de su gracia, que nos proporciona, escucha bien, todo lo necesario para nuestro alimento espiritual y la capacidad para producir fruto, aleluya. Esa permanencia que Él tiene en vosotros es la que nos va a ayudar a que nosotros permanezcamos en Él, en poder recibir el alimento espiritual que necesitemos para poder dar el fruto que Él quiere que nosotros demos, aleluya, para su gloria, aleluya. Ahora tú te preguntarás cómo permanecer en Cristo. Una vez que estamos unidos a la vid, solo necesitamos seguir disfrutando de toda su vitalidad por medio de la permanencia en ella. Como decía ahorita, que el ejemplo que les trae, si eres separado, vas a morir y te vas a secar.
Por eso hay que permanecer en la vid para tener vitalidad, para tener fuerza todos los días de nuestra vida, aleluya. No debemos movernos de allí, no debemos separarnos de Él, aleluya. Esto implica renunciar constantemente a todo mérito propio, a toda sabiduría propia, a toda voluntad, a toda fuerza propia, con el fin de apropiarnos de Cristo, la fuente inagotable, aleluya. De poder apropiarnos de esa fuente que nos va a dar vida, aleluya, para poder dar esos frutos, aleluya. Dejar nuestro yo, dejar todas nuestras cosas, todo aquello que nos separa, que nos aleja de Él, tenemos que dejarlo para poder permanecer en Él. Y a veces esto es lo que cuesta. A veces estas cosas son las que nos separan de Él, porque no queremos dejar nuestra propia voluntad, no queremos dejar nuestra propia sabiduría, creemos que todo lo sabemos, creemos que todo lo podemos, y ustedes tenemos que entender como iglesia que solamente todo es posible a través de Él. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos ayuda a seguir hacia adelante. Por eso tenemos que permanecer en Él, para mantener una auténtica vida espiritual en este mundo. Los creyentes han de permanecer unidos íntimamente a Cristo. A veces, ¿cuánto tiempo, y voy a decir en general, cuánto tiempo pasamos orando delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escudriñar su palabra? ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole a Dios? ¿Cuánto tiempo? Él no nos deja, porque como dije, Él no nos falla, porque Él dice que permanecerá en nosotros. Pero ¿cuánto estamos haciendo nosotros para permanecer en Él? Aleluya. Esto requerirá una fe activa que se manifestará por medio de la palabra, de escudriñar la palabra, de la oración, como ya les dije, de la limpieza constante por medio de la confesión de nuestras fallas. Porque nosotros no somos perfectos, pero para permanecer en Él tenemos que estar orando. Tenemos que estar leyendo su palabra para poder, porque ahí dice que para permanecer en Dios, tenemos que permanecer en su palabra. ¿Cómo yo voy a batallar en esta tierra contra todas las cosas que el enemigo está haciendo si no conozco su palabra? Pero hay algo importante. No somos perfectos. Tenemos que mantenernos orando continuamente, buscando la palabra, y continuamente tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor por nuestras fallas. Nosotros estar, ¿verdad?, siempre mirando hacia adentro, Señor, ¿qué yo he hecho? ¿Cómo te he fallado? Perdóname. Todos los días de nuestra vida tenemos que cuidarnos y permanecer en Él. Y si le hemos fallado, confesarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname. Y debemos ser testimonios a otros para que vean cómo nosotros permanecemos en el Señor. Aleluya. Esto implica un esfuerzo por nuestra parte. Como les decía al principio, es responsabilidad de nosotros permanecer. Por eso esto es un esfuerzo de nosotros, de nuestra parte, porque de otro modo, tú sabes que la corriente de este mundo nos va a arrastrar. Y nos va a arrastrar, ¿tú sabes a dónde? A una dirección contraria a la que el Señor quiere que nosotros vayamos. Si nosotros no permanecemos pegaditos a la vid, la corriente de este mundo nos va a azotar y nos va a querer llevar a una dirección contraria. Aleluya. Ese mismo versículo en la palabra decía, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. A veces queremos nosotros hacer, como yo les dije, 1000 cosas. Queremos nosotros por nuestra cuenta hacer miles y miles de cosas, pero no sabemos si están dirigidas bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Resulta obvio que un pámpano no puede producir uvas por sí misma.
¿verdad que no? Si no está bien conectada a la vid. Y de la misma manera tampoco el creyente puede llevar fruto si no está vitalmente unido a Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, no vas a poder dar fruto. De esta estrecha unión depende la vida, la fuerza, el vigor, la fertilidad, todo aquello que tú necesitas para permanecer, para mantenerte de pie, para mantenerte unido a Él, tú tienes que estar pegadito a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya que caminar como Dios nos manda. Hay que dejar todo atrás. Papi oraba hoy y en la intercesión y trajo un capítulo poderoso. Y nosotros tenemos que entender que ya la iglesia debe de ver que queda poco tiempo. Hay que estar preparado. El juicio vendrá y nosotros lo que tenemos es que estar pegadito a Él. Porque ocurrirán todas estas cosas que ya están, es profético, todas estas cosas que van a ocurrir. Pero la iglesia tiene que mantenerse firme, creyendo en su palabra, manejándose por su palabra, porque aunque venga el adversario a querer imponerte a ti lo del plan de este mundo, tú te paras firme y le dices no, porque la palabra del Señor dice esto. Y estamos a punto de una persecución fuerte contra la iglesia. Y ahí es que entonces veremos quién verdaderamente permanece en Él. Quienes verdaderamente estamos pegados a Él para cuando venga la persecución o vamos a retroceder o vamos a mantenernos firmes creyendo lo que Él nos ha dicho. Porque su venida está cerca, aleluya. Separados de Cristo, los creyentes se marchitan y se secan. Tanta gente, lamentablemente, que conociendo a Cristo hoy día están en esta situación. Por algún golpe, alguna herida, cualquier situación en su vida, están en esta situación, sin dar fruto, marchitados y secos. Porque en su vida no entendieron que había que permanecer en Él. A pesar de lo que venga, hay que permanecer en Él, porque cuando hay fruto, hay madurez. Cuando estamos dando fruto, hay madurez para tú poder lidiar con las situaciones, con lo que se presenta. Cuando hay fruto, tú vas en un camino de madurez espiritual. Que no importa el ataque que se levante, tú mantengas tu testimonio, tú te mantengas firme, tú te mantengas permaneciendo junto al Señor, aleluya. Santo eres Dios. Cuando tú no estás cerca de Él, te marchitas y te secas, puesto que no tienes en sí mismo los recursos necesarios y los nutrientes para vivir. Y mucho menos vas a producir fruto. Por lo tanto, nuestra dependencia de Cristo debe ser total y absoluta. Total y absoluta, iglesia, escúchame bien. Tu dependencia de Cristo debe ser total y absoluta. Que no venga lo que venga, no te mueva. Venga lo que venga, tú estás permaneciendo juntamente con Él. ¿Tú sabes por qué? Porque tú permaneces juntamente con Él. Y cuando tú permaneces juntamente con Él, tú sabes que Él es todopoderoso. Él va a vencer. Él es omnipresente, está contigo en cualquier situación. Él es omnisciente, conoce todo lo que te está pasando. No tienes por qué tú pensar que estás solo. Él conoce lo que estás pasando y Él es soberano. Él conoce, Él sabe, Él tiene el control de tu vida, aleluya. Ahora bien, en la experiencia cristiana sabemos que es difícil muchas veces, como les dije, a veces permanecer en Cristo. Somos tentados constantemente a abandonar esa unión y la dependencia de Él. Si Jesús, el enemigo, lo quiso tentar, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más con nosotros? Él era Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y el enemigo tuvo el atrevimiento de tentarlo en el desierto, en la prueba, en el momento más vulnerable
que Él tenía en su carne. Si Él lo hizo con Jesús, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros todos los días? Va a intentar separarnos, quitarnos de esa unión, quitarnos de permanecer en Él, de tener la dependencia con Él. Siempre va a intentar enviar la tentación para que nosotros abandonemos nuestra unión con Él. Pero entonces ahí es que tú tienes que decirle, no, yo continúo permaneciendo junto a mi Cristo, porque el único que pagó el precio por mí, por mis pecados, por mi vida, por mi salvación, fue Él, aleluya. Algunas veces nuestro necio corazón nos engaña, haciéndonos creer que por nosotros mismos podemos hacer las cosas, que por nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas. En otras ocasiones el diablo nos tienta sugiriéndonos que Cristo y su palabra no son suficientes para garantizar nuestro progreso espiritual. Él te va a decir, ay, pero es que el estar yendo a la iglesia, el estar escuchando la palabra, a ti no te hace falta. Esas son las tentaciones y esa es la voz del enemigo que se levanta todo el tiempo. ¿Para qué tú vas a ir a escuchar un mensaje? ¿Para qué tú te levantas? Va a buscar la manera de separarte porque te va a hacer creer que no es necesario permanecer juntamente con Cristo. Pero el enemigo se equivocó, aleluya. Encontramos un caso muy claro de lo que es no depender o separarse o tratar de levantar algunas cosas pensando que nos ayudan a permanecer en Cristo. Y me aclaro. Está la iglesia de Colosas. Esto está en Colosenses. Esta iglesia fue una de las iglesias que Pablo, ¿verdad?, le hablaba y llevaba el mensaje, ¿verdad que sí? Y dice que Pablo les escribió una carta en la que comenzó a recordarle a aquella iglesia cómo la palabra verdadera del evangelio había llegado hasta ellos y cómo llevaba fruto y crecía también en ellos. Pablo les estaba recordando a aquella iglesia, les dijo, recuerden que ustedes están echando o echaron fruto o permanecen en él porque ustedes conocieron la verdad, conocieron la palabra y permanecieron en él. Pero ¿qué pasa? Dice, pero después de eso había entrado a la iglesia algunas personas que les enseñaban que Cristo y su evangelio podían ser suficientes como comienzo de su experiencia personal. Como le decían, sí, es importante que al principio la palabra fue fundamental para que tú comenzaras a crecer en el evangelio. Esa era lo que estaba pasando en aquella iglesia. Y hoy día, escúcheme bien, esto se sigue dando. Dice, ¿verdad? Es bueno las enseñanzas que Cristo que recibiste, ¿verdad? Pueden ser suficientes como comienzo de tu experiencia espiritual. Pero que si deseamos progresar espiritualmente, necesitarías otras prácticas más avanzadas. Eso no está sucediendo hoy día. Busque información, el evangelio progresista. Y usted se va a asombrar de las cosas que usted va a ver ahí. De cómo la gente ha querido cambiar la verdad de Cristo, dejar de permanecer en Cristo por cosas o procesos o como decía aquí, prácticas más avanzadas para crecer espiritualmente. Y hay que tener cuidado, iglesia. Hay que tener cuidado porque lo que estaba pasando con esta iglesia, que Pablo le estaba llamando la atención, hoy día lo estamos viviendo. Eso mismo se está viendo hoy día, para que la gente deje de permanecer o depender de Cristo, sino con las tácticas que te ofrecemos, con lo que te estoy dando, vas a crecer espiritualmente, vas a progresar espiritualmente, te vas a sentir mejor. Todo esto es motivacional. Y lo que hacen es separarse del Espíritu Santo de Dios pensando que ellos mismos con sus técnicas y procesos avanzados y prácticas avanzadas van a llevar a la gente a su salvación. Y lo que están haciendo es separándolas de Cristo.
Y tenemos que tener cuidado porque esa misma ola que estaba en esta iglesia se está levantando en este último tiempo. Porque muchos vendrán en mi nombre, dice la palabra. Muchos vendrán en mi nombre, pero Él no está con Él. ¿Sabes por qué? Porque no le conocen. Para conocer al Señor, yo tengo que permanecer en Él. Y para permanecer en Él, yo tengo que tener una relación en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, en una vida consagrada para Él solamente. Por eso, Pablo le estaba llamando la atención a esta iglesia. Dice aquí que evidentemente el apóstol estaba muy preocupado por esas corrientes de pensamiento que estaban entrando en la iglesia de Colosas. Y eso hoy día es lo que está queriendo entrar a la iglesia. Pensamientos, filosofías, movimientos que se pintan que vienen de parte de Dios y no lo son. Y hay que tener mucho cuidado con estos movimientos. Él le dice, están entrando en la iglesia de Colosas porque sabía que no eran verdades reveladas por Dios, sino simplemente filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Y eso lo dice y lo puede buscar en Colosenses 2:8. Pablo le dice, ustedes lo que están llevándose es por filosofía, por huecas sutilezas, así se están moviendo hoy día, por simple filosofía, según las tradiciones de los hombres. Ahí no está Dios. Conforme a los rudimentos de ¿qué? Del mundo. Y eso es lo que están haciendo hoy día. Y Pablo le estaba diciendo que no necesitaban de ninguna de estas cosas para alcanzar la plenitud de la vida espiritual. Pablo les dijo, ustedes no necesitan de nada de esto. Y les señaló nuevamente a Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solamente permaneciendo en Cristo, en su palabra, tú tienes la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Tú estás completo en el Señor cuando permaneces en Él. Dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Eso está en Colosenses 2:9-10. Eso Pablo se lo estaba diciendo a esa iglesia. Ustedes no necesitan más que a Cristo. Ustedes quieren la plenitud. Ustedes quieren tener una llenura, ustedes quieren tener un encuentro con Dios, una vida espiritual genuina, acérquense a Cristo, porque en Él estarán completos, les decía Él. Pero todas estas cosas, escucha bien, que los falsos maestros estaban intentando introducir en la iglesia de Colosas, no solo eran innecesarias, sino que también eran técnicas peligrosas que les llevaría a la pobreza e incluso a un desastre espiritual en su vida. Y yo tengo un dolor en mi alma, ver tanta gente hoy día, y si me están escuchando en las redes, con dolor en mi alma, ver tanta gente que conoció la verdad y hoy día están en movimientos donde no se mueve la verdad de Cristo. Y están perdiendo, están entrando en una pobreza, dice ahí, y en un desastre espiritual sobre su vida, pensando que la van a mejorar y la están destruyendo, porque no están permaneciendo en Cristo, sino que se están alejando de Él, aleluya. La exhortación del apóstol Pablo fue tanto de la manera que habéis, le dijo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si tú lo recibiste, si tú creíste en Él, andad en Él. Y confirmando la fe que tú estás creyendo en Él, confirmando la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, según se te enseñó a través de la palabra, continúa caminando a través de ella, aleluya. Santo es el Señor.
Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Muchas veces los cristianos viven vidas estériles. Ay, santo. Esto sí a mí me mató, como dicen por ahí. Hay muchos cristianos viviendo una vida estéril, sin dar frutos, porque no están permaneciendo y buscando fórmulas, como ya les dije, para solucionar sus problemas. Con frecuencia vuelven a aplicar los viejos métodos. Con frecuencia vuelve a aplicar los viejos métodos que el apóstol Pablo. Ellos volvieron a aplicar esos métodos antiguos que Pablo condenó. Hoy día estamos viendo esos mismos métodos volver dentro de las iglesias que Pablo condenó en aquel momento, que les estaba llamando la atención a aquella iglesia, y vuelven otra vez a levantarse en lo mismo. Y en lugar de tú rastrear la razón de esa esterilidad, en vez de la persona buscar por qué es que no está dando fruto, decide meterse a estos movimientos, a estas olas que se levantan, a esta corriente contraria al Señor, para separarlos de Él, y deciden irse en vez de analizarse a través de la luz de la palabra qué es lo que tienen que arreglar. Aleluya. Cuando el creyente permanece en Cristo es como el pámpano en la vid. Dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿En dónde florecerán? En sus atrios, en la casa de Jehová, recibiendo. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tú florecerás mientras te mantengas en la casa de Jehová, escuchando su palabra, buscando su palabra. Aleluya. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esta comparación simbólica que el Señor ha puesto aquí es para que nosotros llevemos fruto y fruto en abundancia. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Esto es una importante afirmación que el Señor da. Recordemos que en el pasado Israel había sido la vid de Dios. Pero si nos vamos, que no vamos a entrar en eso pero creo que es en Isaías menciona la vid que era Israel. Y tú sabes lo que pasó con esa vid, que el Señor le quitó el vallado. El Señor tuvo que quitarle el vallado porque su pueblo se había apartado de él. Pero ahora Él es la vid. Ahora nosotros permanecemos en Él. Aleluya. Aleluya. Esto implica que no podemos vivir, pensar o actuar de manera independiente de la vid. Tú no puedes pensar, ni actuar, ni dirigirte si estás separado de la vid. Ni tampoco pensar que es en conexión a nosotros donde se encuentra la vida, que nosotros nos podemos manejar solos. Cada persona deberá estar en Cristo si desea disfrutar de esa vida en Él. Aleluya. Santo es el Señor. Dice aquí que cuando nosotros no damos fruto, debemos de cuestionarnos seriamente que el pámpano verdaderamente esté unido a la vid. Porque la verdadera gracia de Dios nunca está inactiva. Nosotros no podemos dejar de dar fruto si estamos permaneciendo en Él, porque su gracia sigue activa, no está inactiva. Lo que te prometió sigue activo, no está inactivo. Pues entonces, si nosotros no estamos dando frutos o los frutos que Él espera, debes analizarte y preguntarte. Nunca se adormece ni está ocioso el Señor. Y el que permanece en Él tampoco está ocioso, sino que está dando fruto y fruto en abundancia. Pero para esto es necesario que haya una unión vital con Cristo. El que permanece en mí
yo permaneceré en él. Aleluya. Y culmino con esto. En Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hablamos que había que leer la palabra, porque dice que leyendo y permaneciendo en su palabra, permanecemos en él. Ahora menciona aquí que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Sabemos que esto también el Señor lo estipuló para la Santa Cena, que pronto estaremos realizando Santa Cena en esta casa, que no lo hemos hecho todavía. Pero aquí no queremos enfatizarlo en lo que Él mandó a hacer, sino que aquí el Señor está hablando de una estrecha unión que se produce entre Cristo y el creyente por medio de la fe. Porque cuando hacemos este acto estamos creyendo en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos creyendo por fe lo que Él hizo por nosotros. Y eso nos ayuda a permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Aleluya. En ese caso usa una ilustración que todos entendemos con facilidad. De la misma manera que cuando comemos o bebemos algo, a las pocas horas se ha producido un proceso de asimilación de lo que comimos, ¿verdad? Que hace que eso forme parte inseparable de nuestro organismo. Así debe ser también nuestra unión con Cristo cuando creemos en Él. Si nosotros somos expertos en satisfacer nuestra necesidad física, procura satisfacer tu necesidad espiritual. Con un día que le des al Señor, no estás alimentando tu vida espiritual. Tú no comes un día a la semana. Tú comes 3 y hasta 4 veces los 7 días a la semana para mantenerte vivo físicamente. Porque si dejas de comer, vas a morir. Igualmente es en nuestra vida espiritual. Si tú no te estás alimentando día a día, puedes morir espiritualmente. Santo es el Señor. Ahora sí. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor hoy? Con que Jesús es la vid verdadera. Esto encierra 2 importantes principios. Primero, debemos estar bien arraigados en Cristo. De no ser así, no llevaremos frutos. Si nuestra vida no está en armonía con las enseñanzas del Salvador, es muy dudoso que demos fruto. Al igual que no lo da la rama cortada de la vid. Jesús se compara en esta alegoría con la vid, que es plantada en la tierra, alimentada y podada por el Padre. Si nosotros buscamos anteriormente, el Señor también habla de eso, de la viña, y dice que el que corta, y ya Él tiene el hacha puesta, lo dice su palabra, Él tiene el hacha puesta, y si Él decide cortar, porque no está dando fruto, el Padre lo puede hacer, lo dice su palabra. Por eso Él se compara ahora con la vid, Jesús, el Hijo, y está plantada y Él es podado por el Padre para que dé sabrosas uvas. ¿Y quiénes somos las uvas? Nosotros. Para que el Hijo pueda dar esos buenos pámpanos. Jesucristo, con las raíces de su persona cultivadas por el amor del Padre, porque las raíces de Él las cultiva el Padre, nos transmite a nosotros, a su vez, vida y amor, para que todos nosotros tengamos vida en abundancia y demos mucho fruto. Ponte de pie, iglesia. Santo es el Señor. Él es la vid. Él es podado, Él es tratado por el Padre. Así que lo que el Hijo tiene, viene también del Padre. Los nutrientes que el Hijo trajo para nuestra salvación, vienen del Padre. Y como vienen del Padre, nos los transmite a nosotros. Gracias. Nos los transmite a nosotros.
para que nosotros podamos permanecer en Él y dar el fruto que Él espera de nosotros. Así que la responsabilidad es de ¿quién? De nosotros permanecer en Él. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora. Si alguien desea oración por cualquier cosa que necesite oración, puede pasar al altar. De igual manera, siempre, ¿verdad? A la distancia, todo el que desee oración también puede pedir oración. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre de la gloria, gracias primeramente por tu hermosa palabra, por tu mensaje, Señor. Porque tú siempre hablas a nuestras vidas, Padre de la gloria. Tú siempre estás presto, Señor, a nuestra necesidad, Padre de la gloria. Tú conoces, Señor, cada área de nuestras vidas, Señor amado. Tú conoces de qué tenemos necesidad, Padre. Y por eso, Señor, tú nos levantas a traer, Señor, mensaje fresco para nuestra vida, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, Padre de la gloria, a permanecer en ti, Señor. A permanecer en la vid, Señor. A permanecer en ti, Padre de la gloria, Dios amado. Para dar los frutos, Señor, que tú nos mandaste a dar, Padre. Para dar los frutos necesarios, Señor, para dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios amado, cada día de nuestra vida, Señor, cada día, Señor, de nuestra vida, que podamos dar los frutos, Señor, que tú nos mandas a dar según tu palabra, Padre de la gloria. Yo te pido en esta hora, Señor, que cada una de tus ovejas, Señor, que se encuentran, Señor, en esta tu casa, Padre, y aún en la distancia, Señor, Padre, que tú las ayudes, Señor, a permanecer en ti, Señor. Padre, que cada día de su vida puedan entender, Señor, que sin ti nada somos. Porque esta palabra terminaba diciendo en el versículo 5, que nada podéis hacer alejados de Él. Nada podéis hacer, escúchalo bien, nada podéis hacer si te separas de Él. Nada, dice nada podéis hacer, pero si permaneces en Él, todo es posible, aleluya. Todo es posible, no importa lo que el enemigo quiera mandar en contra, no importa lo que el enemigo quiera levantar en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Si tú permaneces fiel a Él, todo es posible. Él te dará la victoria. Él te hará más que vencedor en medio de tu situación. Él te dará las herramientas porque tú has conocido que sin Él no eres nada. Que tú no te puedes manejar si no estás ligado a Él. Si tú te separas de Él, mueres, te secas. Tienes que permanecer juntamente con Cristo, permanecer en su palabra, comer su carne y beber su sangre todos los días de tu vida, para que tú puedas permanecer en Él, aleluya. Para que tu vida sea diferente, para que tú puedas ver la mano de Dios obrar, porque el que permanece en Él, Dios permanece en Él, aleluya. El que permanece en Cristo, Dios permanece en Él, aleluya. Así dice su palabra, así es como es la ecuación, como decimos nosotros. Todo lo vamos a tener, todo lo vamos a hacer posible cuando permanecemos en Él, aleluya. Nada de Él, nada fuera de Él permanece. Nada fuera de Él permanece, sino que se seca. Padre, te pido en esta hora, Señor, tu presencia, Señor, en cada una de estas vidas, Señor amado. Que puedan entender, mi Dios amado, que hoy tú has hablado, Señor, a cada corazón. Que nos estás llamando a entrar más en tu presencia, a intimar más contigo, Señor, a buscarte más, a alimentar nuestra vida espiritual, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Padre de la gloria, porque hoy aprendimos, Señor, que todo lo podemos si permanecemos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al que vive para siempre. Aleluya.
Santo, santo eres Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana. Dios bendiga a cada vida a la distancia. Recordando siempre que tenemos culto aquí a las 7:30 de la noche y domingo a las 10:30 de la mañana. Dios me lo bendiga.